para resolver este problema, tenemos que recordar que de la teoría electromagnética se sigue que, al ser la ecuación de Laplace para el potencial eléctrico una ecuación diferencial parcial lineal, se tiene que sus soluciones para un valor de la frontera dado respetan el principio de superposición. En ese sentido, si tenemos nosotros un problema de Dirichlet para la función potencial eléctrico, es decir, la ecuación de Laplace sujeta a un valor de frontera conocido de una región geométrica del espacio, podemos resolver, y se demuestra también en la teoría electromagnética, este problema de manera única, con lo que se tiene el teorema de unicidad para el potencial eléctrico cuando se le somete a las condiciones de Dirichlet. Debe quedar claro por los métodos matemáticos que esto no necesariamente debe ser así cuando se le somete a una condición de Newman de frontera, con lo que, con seguridad, que en el caso que se tenga como dato una superficie equipotencial, se garantiza la solución de manera única para la ecuación de Laplace. Con esto, la motivación del método de las imágenes de la teoría electromagnética es proponer una distribución de cargas de geometría conocida, de tal manera que en particular satisfagan ese valor frontera del problema de Laplace, con lo que el problema de calcular el potencial eléctrico en el espacio dada una superficie equipotencial es ahora visto como un problema de determinar el potencial eléctrico gracias a una distribución cargada. Claramente esto podría simplificar la solución de algunos problemas y así evitar, por ejemplo, el uso de las series de Fourier para dar solución. Ahora bien, un problema clásico del método de las imágenes es el problema de una esfera conductora con una carga puntual. En particular, tomando que esta esfera conductora esté conectada a Tierra, tenga un radio r y esté centrada en el origen, y poniendo que la carga puntual se encuentre a una distancia d del origen, claro, esta esfera conductora al estar conectada a Tierra tiene un potencial nulo, tanto para su frontera, es decir, la circunferencia de radio r, y su interior, pues por la electrostática de conductores, sabemos que un conductor en medios electrostáticos es una región equipotencial, con lo que su interior también tiene potencial nulo. Por otro lado, podemos usar también la teoría anterior, entendiendo que podemos proponer una carga imaginaria de tal manera que se siga cumpliendo las condiciones del problema dado. Supondremos que esta carga imaginaria Q sub i se encuentra a una distancia x sub i del origen. Ahora bien, para este problema equivalente, es claro que el potencial total por estas dos cargas es la suma, donde r vector sub r es la posición de la carga dato real Q sub r y r vector sub i es la posición de la carga imagen Q sub i, tal que en conjunto deberá cumplirse la condición de Dirichlet, esto es, para este caso, la de potencial nulo en la frontera de la esfera. Debe ser claro que si esta carga imagen Q sub i no se ubica en el mismo eje x, por la naturaleza radial de los campos eléctricos para cada carga puntual, vamos a tener que va a existir una componente tangencial a la esfera, con lo que se estaría violando uno de los postulados de la teoría de electrostática de conductores, donde el campo eléctrico neto en la periferia del conductor debe ser tal que debe ser perpendicular al mismo conductor, con lo que se demuestra que esta carga imagen debe estar en el mismo eje x. Ahora, es claro que debe imponerse que para los dos extremos de la esfera en el eje x, el potencial total debe ser nulo, pues equivalentemente el problema impone que este conductor se encuentra conectado a Tierra. Con esto, imponiendo que para r y menos r el potencial neto es nulo, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas Q sub i y x sub i, con lo que resolviendo se puede hallar lo siguiente. Por un curso de física 3, sabiendo que el potencial del anillo se puede escribir de esta forma sobre el eje z, donde d es el radio del anillo y z la posición sobre el eje z, podemos entender esa raíz de la suma de los cuadrados de d y z como un radio vector efectivo, r sub f, de tal manera que el potencial del anillo adopta la forma del potencial de una carga puntual, con carga q sub a la misma del anillo. Con esto es claro que podemos entender el anillo como una carga puntual ubicada en algún punto de su perímetro. Por otro lado, es claro que por la simetría cilíndrica del problema, al cortar el espacio usando un plano que sea perpendicular al XY, se determina claramente un punto sobre el borde del anillo y una sección circular, la circunferencia mayor, al hacer el corte sobre la esfera conductora de radio R, con lo que podemos pasar este problema tridimensional a uno bidimensional y proceder de la misma forma para cualquier plano cortante perpendicular al XY en virtud de la simetría cilíndrica y con toda seguridad. Entonces, para el problema bidimensional equivalente, estamos ante el caso de la esfera conductora conectada a Tierra y una carga puntual, con lo que de la teoría anterior se demuestra este sistema de ecuaciones donde Q sub i corresponde a la carga imaginaria que va a simular a la esfera conductora y T la posición de la carga imaginaria sobre el eje Y, con lo que obtenemos lo siguiente. Ahora bien, para este problema equivalente debe quedar claro que el potencial debe ser la suma de las dos cargas, donde R supra Q sub A sub F es el radio vector efectivo entre la carga que representa al anillo al eje Z y R supra Q sub I sub F es la distancia del radio efectivo entre la carga imaginaria y el eje Z para algún punto ubicado en el eje Z. Debe quedar claro que esto está definido de la siguiente manera para algún punto Z0, además de tenerse lo siguiente, donde la carga del anillo se puede encontrar multiplicando su perímetro con la
densidad lineal. Consecuentemente se tiene la carga imagen. Así, sumando, tenemos que usando el método de las imágenes, el potencial eléctrico en un punto Z0 se escribe de esta manera. De forma general, es claro que el potencial que resuelve este problema sobre el eje Z se puede escribir de la siguiente manera. Para el siguiente inciso, claro, sabemos que inicialmente el problema se redujo al caso clásico de una carga real con una carga imagen. Ahora, si la esfera tiene un potencial B0, por el principio de superposición, podemos proponer un problema adicional de tal manera que, al superponerle, satisfaga las condiciones de frontera del problema total. Entonces, al ser el contorno equipotencial de la esfera superponer una circunferencia, podemos hacer valer esa condición de frontera entendiendo esta circunferencia equipotencial como el resultado de una equipotencial de una carga ubicada en el centro geométrico de la esfera, de tal manera de que en el contorno de radio R, es decir, para R igual a R, el potencial sea justamente SV0, con lo que se puede hallar un valor Q de carga eléctrica que represente esta condición de frontera para esta nueva esfera, con lo que el potencial dado por esta segunda carga imaginaria, reemplazando el valor de Q, se puede entender de la siguiente manera, donde en efecto debe quedar claro que ese Q sub I' es el valor de la carga hallada que se presta para el problema. Entonces, claro, si piden cómo es que cambia el resultado, es evidente que añadiendo este potencial auxiliar dada por esta segunda carga imagen, que va a representar el efecto de cuando la esfera conductora ya no se encuentra conectada a Tierra, sino a un potencial fijo B0. En general, para el problema total, debe ser claro que, en particular para el eje Z, el potencial que sería el dotado por Q sub A, Q sub I y Q sub I' sería la superposición o la suma del anterior con este adicional. Es decir, sobre el eje Z se tendría lo siguiente para este caso general.